avanzar, les pido por favor que a partir de este momento coloquen su nombre en el chat para tomar la lista de asistencia. Tenemos bastante que avanzar el día de hoy. Vamos a ver otro paréntesis. El primer paréntesis fue el tema de modalidades de titulación, pero ahora vamos a ver otro paréntesis que tiene que ver con normas de presentación de trabajos académicos, porque ya a partir de la siguiente clase les voy a empezar a pedir avances de investigación. Entonces, ustedes tienen que entregarme dichos avances en función de las normas académicas eh, que se deben utilizar para redactar un texto académico, ¿no? Un texto para la comunidad científica. No estamos hablando de textos que, no estamos hablando de poesía ni de mensajes de chat. Ese es un mundo completamente aparte, es el mundo de nuestra cotidianidad. Ahí podemos ser todo lo arbitrarios que querramos, pero en la comunidad científica, académica, tenemos normas para escribir, ¿no? Porque se trata de comunicar ideas y por lo tanto deben ser comunicadas de la forma más clara, comprensible y sencillamente posible, ¿no? De modo que no se dé lugar a varias interpretaciones, sino se transmita legiblemente y de manera fiel lo que el autor quiere manifestar o expresar. Entonces, por esas razones vamos a ver las normas de presentación. No me gusta detenerme mucho en enseñar normas. Se supone que ustedes saben normas APA, pero vamos a hablar de algunas cuestiones, pero las voy a abordar desde una perspectiva, digamos, o desde un enfoque no tradicional. Vamos a ver, por ejemplo, qué es el plagio, cómo se comete el plagio y por qué las normas y, por ejemplo, el sistema de referencia APA evita que nosotros cometamos plagio al momento de hacer nuestros avances de investigación. Y vamos a ver algunas cosas más referidas a la redacción académica. Entonces, les pido a todos y a todas, por favor, que presten atención. Vamos a avanzar de corrido. Va a ser un poquito pesada la clase, las tres sesiones, pero con la seguridad de que va a ser fructífero, ¿no? Y que vamos a repasar de manera muy detallada, pero al mismo tiempo de manera muy clara, esto de las normas de referenciación APA, que, bueno, en algunos casos es un dolor de cabeza, ¿no? Porque pareciera que a veces es lo único que revisa el docente. He visto un meme un día, ¿no? Le dice Chilindrina, ¿sabes qué son las normas APA? Y la Chilindrina le dice, dícese de aquello que el docente revisa y observa cuando no tiene ni idea del tema de investigación. Entonces, eh, vamos a ver con calma, pero agotando esta clase el tema de las normas. Y ya en la siguiente clase vamos a entrar directamente en los avances de investigación, en el perfil de investigación y todo aquello. Y no estamos tampoco retrasados, ¿no? Estamos en un buen momento. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, estimados estudiantes? ¿Dudas, preguntas? Chicos, chicas, No, licenciado. ya. Entonces, sin más preámbulo, comenzaremos. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con normas, formatos y modelos de presentación de trabajos finales. Bien, son cuestiones de forma, pero no olviden que en cualquier cosa, fondo y forma van juntos, ¿no? Es decir, la forma en cómo se presenta un trabajo de investigación, el respeto a las normas de redacción, al formato, a las citas, etcétera, son cuestiones que dicen mucho del contenido, ¿no? Porque cuando un trabajo está muy bien presentado en términos de su formato,
significa también que es un trabajo que está, por lo menos contiene un buen texto, ¿no? Las ideas están claramente expresadas. En cambio, cuando tenemos un trabajo que no tiene formato, que está desordenado, no existe una estructura, entonces ahí ya desconfiamos del contenido, ¿no? Y además nos fijamos en el volumen de los párrafos, algunos muy amplios, otros que son simplemente una oración y ya, bueno, de antemano ya se prende un foco rojo y no por lo que ustedes piensan, sino porque ya es una alerta, ¿no? De que el trabajo está algo devaluado en su calidad. Entonces, vamos a ver por eso estas normas de presentación. Existen N formatos, en realidad yo estoy muy, ¿cómo les podría decir? Eh, es decir, hay formato APA, versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, versión 5, versión 6. Creo que está hasta la versión octava ya o novena del formato APA, ¿no? Y en el formato 8 la coma se pone después de la página, en el formato 9 la coma se pone antes, o sea, se ha vuelto un dolor de cabeza, ¿no? Pero yo voy a ceñirme a que el trabajo tenga una estructura estándar, ¿no? Es decir, se cumplan con los parámetros mínimos de referenciación. No me voy a centrar en que si la coma está mal puesta o está bien puesta. eh, que siga una lógica estándar. Si hay algunos pequeños errorcillos, les haré notar, les haré dar cuenta. Pero sí debe haber un formato estándar. La importancia del formato es porque en la comunicación académica las ideas deben estar estructuradas, ¿no? Entonces el lector debe tener la capacidad y la facilidad de poder identificar, estructurar las ideas. Basta, por ejemplo, con que uno lea el índice de una tesis para que sepa qué es lo que se va a hablar en esa tesis, ¿no? Entonces, a partir del índice, el índice es un esquema, ¿no? Resumido de todo el trabajo, entonces debe tener la suficiente facilidad de poder comunicarnos las ideas centrales del texto, entonces ya existe una estructura a partir de eso, pero, por ejemplo, si leemos Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, ¿ha leído alguien Cien años de soledad? ¿Alguien leyó Cien años de soledad? ¿Nadie ha leído Cien años de soledad? No les puedo creer. No, Lisa, lamentablemente no. Bueno, han leído Condorito. Ah, claro. Ya, por ejemplo, cuando leen Condorito no hay estructura, ¿no ve? No hay estructura del Exactamente. texto, ¿no? Entonces, son pasajes de la vida, cómicas, muy cierto, de este personaje. Y bueno, nos comunican simplemente algunas cosas, ¿no? Ocurrencias, ¿no? Respuestas ingeniosas a momentos difíciles, complicados, a momentos embarazosos. Entonces, no existe una estructura, pero en esa literatura, ¿no? En esa forma de presentación de las ideas. Pero en cambio, en una tesis sí existe estructura. En un ensayo existe una estructura. El ensayo es la examinación minuciosa de una idea o la monografía. La monografía es una tesis en chiquitito, ¿no? Es una pequeña, es una mini investigación donde se recolectan datos para poder sustentar determinada hipótesis. Es una mini tesis. Entonces, ya sea en el ensayo, en el artículo científico, en la monografía, en la tesina, la tesis, etcétera, cualquiera de esos trabajos tiene una estructura, ¿no? Por eso es que es menester siempre eh, colocar al inicio de los trabajos académicos el índice,
¿no? Porque da cuenta de cómo se ha estructurado la idea que se ha trabajado en el trabajo académico que tienen que presentar. Trátese de un ensayo, un artículo científico, una monografía, una tesis, etcétera. Entonces, para eso son las normas, los formatos de presentación, los modelos de presentación. Yo les voy a enseñar algunas cuestiones, algunas líneas, algunos estándares generales que espero les sirva para de aquí en adelante, porque de aquí en adelante tienen que acostumbrarse ustedes a hacer las cosas de esa manera, en forma estructurada. Y yo sé que a varios profesores ya les han exigido, ya les han, inclusive les han debido enseñar las normas APA, mm, porque es una cuestión que te exigen desde que ingresas a la universidad. Bien, vamos a comenzar con el párrafo. ¿Por qué vamos a comenzar con el párrafo? Porque aunque no crean, mm, la unidad textual básica es el párrafo. A partir de los párrafos, que son ideas desarrolladas, es que hilvanamos o construimos un argumento. Uno podría decir, pero dicen también las oraciones eh, son una unidad textual o las palabras son una unidad textual. Puede ser, pero tanto las palabras como las oraciones no tienen un grado de autorreferencia y autonomía propia que lo permita, digamos, sustentarse por sí misma, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, eh, el cielo es azul, es una afirmación, pero ¿en qué se sustenta? Entonces tendría que sustentar con otras frases que justifiquen por qué el cielo es azul, ¿no ve? Entonces, en cambio, en el párrafo, sí, sí, digamos, en el párrafo existe esa autosuficiencia, ¿no? Porque puedo decir, el cielo es azul, ¿no? Porque de acuerdo con, no sé, el juego de luces que produce el reflejo del sol con la atmósfera en el día, genera una impresión de que estamos rodeados por una masa celeste, ¿no? De oxígeno, algo así. Entonces, ya estamos sustentando la frase o la oración inicial. Por eso dice, se define el párrafo como un conjunto de frases relacionadas que desarrollan un único tema. El párrafo es la unidad mínima en la exposición escrita de un argumento central o principal en un trabajo académico y científico, ¿no? El párrafo es la unidad mínima en la exposición escrita de un argumento central o principal en un trabajo académico y científico. Los subtítulos, los capítulos y finalmente el armado mismo hasta de una tesis o libro son el resultado de una adecuada y coherente articulación de sus párrafos. Muchos, por ejemplo, en toda mi experiencia he podido ver que cuando redactan como oraciones, o sea, punteos, y hasta ahí, digamos, están correctamente elaborados los punteos. Muchos estudiantes presentan, ¿no? Como un listado de ideas al momento de entregar un trabajo, cuando lo hacen en forma individual. Pero eso es porque, claro, desde escuela les han enseñado a escribir oraciones. Y por eso los estudiantes escriben oraciones, pero no les han enseñado a escribir párrafos. No han estudiado la estructura de un párrafo y cómo redactar párrafos. Entonces la escuela se queda hasta la redacción de oraciones. Eso es lo máximo que se ve en la literatura, pero después, por ejemplo, ya cuando está uno en cuarto medio, bueno, en mis tiempos era cuarto medio, pero cuando uno está en sexto de secundaria, quinto, sexto, es donde recién le piden hacer ensayos, reportes, y lo que menos saben es escribir párrafos. Entonces, ¿por qué estoy hablándoles del párrafo? Porque es una debilidad muy manifiesta en la mayor parte de los trabajos de investigación que me presentan. Entonces, tienen ustedes que
esforzarse. Yo les sugiero atender al máximo esta clase porque esta clase les va a servir de mucho para de aquí en adelante en la redacción de sus trabajos y de sus tesis, porque les va a dar algunas claves para que ustedes hagan de la redacción un hecho consciente. O sea, sepan ustedes cómo tienen que redactar, ¿ya? Y no sea que al revés, ¿no? O sea, se sientan en la máquina y no saben qué van a escribir en su trabajo. Ya, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, estimados estudiantes. Continuamos. Pregunta. Todo bien, dice. Muchas gracias. Pregunta. ¿Cuál de las siguientes páginas crees que está mejor escrita, mejor ordenada? ¿Cuál crees que sería más fácil de leer? A ver, tenemos ahí un ejemplo de 4 páginas escritas, el ejemplo A, el ejemplo B, el ejemplo C y el ejemplo D. ¿Cuál de estos ejemplos creen ustedes que es el que se puede leer mejor, de forma más fluida, más digerible, y cuál no? Creo que la B sería la mejor opción y la peor quizás, bueno, no la peor, ¿no? Sino quizás la menos indicada podría ser ¿Cuál sería la menos indicada? la A. La A. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? Listen, yo Debe pienso salir. que la B se entiende mucho mejor. Ya. Y la que menos se entiende, la C. La C. Sí, listen. Bueno. Existe, por ejemplo, en los autores clásicos, eh, están viendo la pantalla, ¿no? ¿Se ve la pantalla? Creo que, perdónenme un momentito, creo que algo ha sucedido. Ya, bueno, no sé qué ha pasado, creo que se ha querido colgar mi máquina. Creo que sí se quiere colgar. ¿Me escuchan? Pero Sí, sí. ya. Bueno, no sé qué está pasando, pero... Ah, bueno, creo que ahí está. Ya. Ahora sí. Bueno, sí, o sea, la mejor forma de presentar, digamos, redacción académica es en base al ejemplo B. Porque obviamente tienes unos párrafos medianamente elaborados, a simple vista, eh, vas a tener una lectura fluida, es decir, de antemano no renuncia el lector, como podría darse en el caso, por ejemplo, del inciso, del ejemplo A o del ejemplo D, donde el lector ve unos párrafos súper densos y cargados y ya de antemano puede hasta renunciar a leer el trabajo, ¿no? Y decir, no, esta es una lectura muy pesada o esta persona no sabe escribir, ¿no? Porque no separa, no condensa las ideas en párrafos concretos. Entonces, ya puede ser un indicador de que el trabajo está un poco, digamos, en veremos, ¿no? Y el ejemplo C debe ser la peor de las formas de redacción que pueden haber, Exactamente. ¿no?
Entonces, uno ve el ejemplo C y, bueno, simplemente puede juzgar de que el trabajo no está bien hecho y que no ha estructurado las ideas y sino más bien el estudiante tiene un, ¿cómo podríamos decir? Eh, tiene un punteo, un listado de ideas. ¿O qué opinan? ¿O les parece que está mejor el C? No, Justamente ¿no como ve? yo le dije, justamente como le dije, el B la mejor opción y el C el menos bueno, digamos. El menos apropiado, ¿no ve? Exactamente, como le dije, sí, a un Es principio. un punteo, ya puede ser el C para hacer incisos, ¿no? Inciso A, inciso B, inciso C, pero, pero para redacción académica no, o sea, a ella solamente se da uno cuenta de que no hay muy buena redacción. Entonces, el ejemplo B, podría haber algún caso, por ejemplo, yo que he leído bastante literatura, no sé si han leído Miguel Ángel Asturias, el señor presidente de Miguel Ángel Asturias, ¿no? O sea, los párrafos son densos, ¿no? 3, 4 páginas es un párrafo. O lo mismo en Cien años de soledad, ¿no? Una redacción o en El otoño del patriarca. Ni qué decir de esos textos de literatura rusa, ¿no? Crimen y castigo, pucha, son súper densos, o peor hablando de filosofía o de sociología, antropología, los textos son extremadamente densos porque obviamente hay muchísima argumentación. Y en esos casos ya, digamos, es una excepción y uno tiene que leer por obligación, pero cuando se tratan de trabajos académicos, donde el estudiante está presentando ideas, está presentando avances de investigación, lo más recomendable es el B, ¿no? Es decir, una forma de escritura bastante ligera, digerible y que además no va a ser ya desde el principio chocante. Eh, Esto nos lleva al planteamiento de que el párrafo tiene una estructura. Y esto es interesante, ¿no? Porque uno se preguntaría, ¿el párrafo tiene estructura? O sea, ¿hay elementos del párrafo? A ver, veremos, según dos autores. Según este autor Casani, que tiene un texto llamado La cocina de la escritura, ¿no? Es muy a lo cochabambino este texto, a mí no me gusta mucho, pero es un excelente texto. El estilo no me gusta, ¿no? Pero el texto es excelente. Trata de cómo escribir y lo hace más o menos equivalente a cocinar, ¿no? A tener la receta, a preparar, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué dice Casani sobre el párrafo? Dice, ya en el interior del párrafo se suelen distinguir varios constituyentes. La entrada inicial, el desarrollo, la conclusión y los marcadores textuales. O sea, dice que la estructura del párrafo está marcada por una frase inicial, que es la que inicia el párrafo, donde por lo general se presenta la idea principal. Después, las oraciones siguientes que vendrían a ser el desarrollo del párrafo y una última oración que sería la conclusión, la parte conclusiva del párrafo. Y los marcadores textuales, ¿no? Que son las comillas, el punto seguido, el paréntesis, o los entre paréntesis, dos puntos, punto y coma, serían los marcadores textuales, pero fíjense que ya nos está diciendo que tiene una estructura, o sea, parecida a la estructura de una tesis, porque una tesis es introducción, todo el desarrollo y conclusiones, ¿no? El ensayo es similar, introducción, desarrollo, conclusiones. La monografía es igual, introducción, desarrollo, conclusiones. O sea, es como una mini tesis el párrafo. Vamos más abajo. Según Antesana, Luis Huáscar Antesana, este ha sido mi profesor de semiótica. Yo creo el único filólogo se les llama así a los estudiosos del lenguaje, el único filólogo que tiene Bolivia, ya está muy viejito,
sus textos se han publicado en italiano, en inglés, en alemán. Es una eminencia. Si ustedes ponen en YouTube Cachín Antesana, Cachín es su apodo, van a ubicar quién es. Dice Luis Antesana, todo párrafo tiene su pequeño tema principal. El tema principal de un párrafo se lo presenta en la primera oración. Luego, en las siguientes oraciones se presentan las pruebas o los análisis que validan la oración principal. En una última oración se sacan conclusiones de lo argumentado o probado. Esa debe ser la estructura de esa debe ser la estructura de un párrafo académico. Ahora, no quiere decir que todos los párrafos deban ser así, no. Vamos a ver más adelante tipos de párrafos. Hay párrafos de resumen, párrafos de síntesis, párrafos de ejemplos, varios tipos de párrafo, pero en este párrafo, que es el párrafo argumentativo y que debe ser el dominante en cualquier trabajo, debe ceñirse a esta estructura, tener un pequeño tema principal, una oración principal, que es la que va al principio, oraciones argumentativas y luego una oración conclusiva. Vamos a ver un ejemplo de Luis Huáscar Antesana, que a mí me parece que es un ejemplo genial, muy bonito, y que les va a dar a entender más o menos de qué estamos hablando. Va a aterrizar la idea. El tema de este párrafo es la bandera boliviana. Este es un ejemplo de Luis Huáscar Antesana, no es mi ejemplo. Esta OP de aquí significa oración principal. No se van a asustar. Esta OC de aquí significa oración conclusiva. Y esta OA1 es oración argumentativa 1, oración argumentativa 2 y oración argumentativa 3. O sea, este párrafo tiene 5 oraciones. Una es una oración argumentativa o principal, la otra es, la última es oración conclusiva y las 3 oraciones intermedias son oraciones argumentativas. Entonces, vamos a leer el párrafo. Dice, la bandera boliviana tiene 3 colores, rojo, amarillo y verde. ¿Qué está haciendo esta oración? Está afirmando una idea, está afirmando un hecho, un suceso. Es decir, está planteando una tesis. ¿Sí? Es decir, la bandera boliviana tiene 3 colores, rojo, amarillo y verde. Como tiene 3 elementos esta oración, 3 componentes, o sea, está girando en torno a los colores, es el tema central, los colores de la bandera, pero señala que esta bandera tiene 3 colores, entonces lo más lógico es desarrollar esta idea de los colores en las oraciones siguientes. Entonces, la oración argumentativa 1, el color rojo simboliza las riquezas animales del país. Ese es el ejemplo del autor. A mí me han enseñado otra cosa, que simboliza la sangre de ¿quién es? De los guerreros. De los guerreros, de los próceres de la patria, ¿no? De los revolucionarios que han luchado por la independencia. Pero bueno, el color rojo simboliza las riquezas animales del país. El color amarillo simboliza las riquezas minerales del país. El color verde simboliza los recursos vegetales del país. Entonces, ¿qué simbolizan los colores de la bandera, chicos? Por lo tanto, esta es siempre es una frase conclusiva. Por lo tanto, en consecuencia, en conclusión, siempre que vean esta frase, quiere decir que ya se está concluyendo la idea. Los colores de la bandera simbolizan las riquezas naturales del país.
Ya. Esa es una estructura. Entonces, fíjense cómo suena aquí. La bandera boliviana tiene tres colores, rojo, amarillo y verde. El color rojo simboliza las riquezas animales del país, el color amarillo simboliza las riquezas minerales del país, el color verde simboliza los recursos vegetales del país. Por lo tanto, los colores de la bandera simbolizan las riquezas naturales del país. Tiene estructura el párrafo. ¿No ve? Por ejemplo, si yo digo, por decir, no sé, la empresa Cronos o Quantum, ¿no? Ya, la empresa Quantum, esa de autos eléctricos. La empresa Quantum eh, produce vehículos ecológicos e innovadores en el mercado boliviano. Estoy afirmando, ¿no? Estoy afirmando, a ver, vamos a hacer un ejemplo. La empresa, así es, ¿no? Quantum produce vehículos ecológicos, económicos y innovadores en el mercado boliviano. Ya. Entonces, ¿de cuántas ideas estoy hablando en esta oración? Estoy hablando de vehículos ecológicos, económicos e innovadores en el mercado boliviano, ¿no? Entonces, los vehículos, maldición, ¿qué ha pasado? Tengo que continuar aquí. Pucha, perdón, quería cambiar de color, pero creo que no cambia. Entonces, continúo. Los vehículos de esta marca no dañan el medio ambiente, ya que funcionan con baterías de litio. Su precio oscila entre los 5.000 a 6.000 dólares en comparación con, con los vehículos nuevos y seminuevos. Su precio oscila entre los 5.000 a 6.000 dólares en comparación a los altos precios de vehículos nuevos y seminuevos. Aquí, por ejemplo, en esta oración, para no seguir extendiéndonos, podemos crear un pie de página y en ese pie de página decir, por ejemplo, según el reporte de tal periódico, los autos, digamos, Toyotas, tienen un precio entre tanto a tanto, esto, y los autos seminuevos varían de tanto a tanto. Seguir respaldando, digamos, con un poco más de información, pero sin afectar la estructura del párrafo, por si no lo vamos a abultar innecesariamente, para darle mayor soporte a esto, ¿no ve? Porque esto parece como gratuito, pero igual, eh, sí oscilan sobre esos precios, entre los 5.000 a 6.000 dólares en comparación a los altos precios de vehículos nuevos y seminuevos, que además son contaminantes, ¿no ve? Estos vehículos ecológicos tienen además un tamaño pequeño
que hace fácil su movilidad en la ciudad. No existe otra empresa que cambie con sus productos, aquí falta dos comas, que cambie con sus productos el paradigma del transporte motorizado como la empresa Quantum. Listo. Está un bonito párrafo, estructurado. Y estamos hablando exclusivamente de estos vehículos, ¿no ve? Entonces, esto es lo importante, lo que ustedes tienen que lograr hacer al momento de escribir un párrafo. Tienen que concatenar todas las ideas y producir una idea nueva, ¿no? Son vehículos ecológicos, económicos, no funcionan con gasolina, no contaminan el medio ambiente, son baratos y además son nuevos, además son pequeños, de fácil movilidad en la ciudad, en cualquier lugar, y pueden servir además para llevar cierta carga. O sea, son vehículos que generan un nuevo paradigma de transporte motorizado, ¿no? Es una nueva visión de cómo movilizarnos sin dañar el medio ambiente, sin generar contaminación por la combustión, ¿no? Entonces, fíjense que eso está presente en este párrafo. Entonces, ustedes tienen que lograr llegar a ese grado de redacción. Entonces, plantear una idea y entender que las siguientes oraciones tienen que desarrollar esa idea y finalmente cerrar la idea. Ustedes logran hacer esto, olvídense, van a poder redactar hasta una tesis doctoral sin ningún problema, ¿sí? Pero tienen que ser conscientes de que deben escribir de este modo, porque cuando ustedes quieran escribir de este modo y se acostumbren a escribir de este modo, obligadamente su mente les va a obligar, perdón, valga la redundancia, o sea, la mente les va a obligar a desarrollar todo lo que están planteando en la primera oración, que es la oración argumentativa. Chicos, ya se va a caer la grabación. Inmediatamente se caiga, les voy a volver a enviar el enlace para continuar, ¿ya? Bueno, Lisa.